Pues quiero saludar en esta parte del programa a Daniel Farcas, él es diputado chileno. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tenéis razón. Hola, diputado, muy buenas tardes, ¿nos escucha? ¿Aló? ¿Nos escucha? Sí, la escucho perfecto. Buenas tardes, está aquí en directo en el programa La Tarde de NTN24, le habla Eva Rey y quería comenzar preguntándole su opinión, porque uno pensaría que la escalada de violencia del gobierno de Venezuela contra la oposición y contra todos aquellos que marchan no podría llegar a más, y ahora lo que nos faltaba escuchar era que estos comandos entran en el Parlamento venezolano y agreden a los diputados, una institución democrática de las más importantes de Venezuela. ¿Cómo leer todo, cómo hacer esta lectura, sobre todo desde el exterior? Bueno, mire, yo creo que si hay algo que Maduro logra con éxito es sorprendernos cada vez más con su capacidad de violar la propia constitución bolivariana por generar la mayor cantidad de actos en contra de la autodeterminación de su propio pueblo y por generar todo tipo de dificultades para que el normal desarrollo de la democracia y la libertad se impongan en Venezuela. Yo veo con estupor y francamente con preocupación como una violación sistemática a los derechos de las personas, pero fundamentalmente un régimen autoritario que se impone por la fuerza, tiene esta capacidad infinita de sorprendernos. Las imágenes las estamos viendo en estos momentos que nos llegan, son bastante duras, de parlamentarios, de diputados, además sangrando. Se habla de que uno estaría en estado grave. Preguntarle cómo las fuerzas de seguridad bolivarianas, aquellas que están cuidando el Parlamento, se despistan, digámoslo entre comillas, y dejan entrar a estos comandos. Sin embargo, pasado un tiempo sí logran expulsarlos. ¿Significa esto que cuando entraron es porque los dejaron entrar? Bueno, pareciera ser de que hay una complicidad ya bastante sistemática y también permanente entre las fuerzas de seguridad que no cumplen con su rol y no cumplen con su deber. Y por desgracia esto ya lo hemos visto en nuestras experiencias donde han ocurrido hechos similares, y eso tiene que ver con un régimen que no cree en la democracia, que no entiende lo que es la libertad de las personas y que hace mucho tiempo se alejó de aquellos valores que dice o dijo en algún momento representar. Mire, para los que conocemos lo que fue una dictadura como la chilena, lamentablemente cada vez Maduro está más cerca de Pinochet. Es decir, que estamos hablando ya de un tránsito a la inconstitucionalidad. Bueno, cuando hay un poder del Estado como el legislativo que se ve absolutamente impedido de realizar sus funciones, cuando ya esto pasa a las agresiones físicas y con riesgo incluso ya de la integridad de las personas, claramente estamos en un estado distinto de la situación, pero hay que recordar que Maduro ha venido realizando una acción sistemática en contra de la democracia y por imponer su sistema y sus manías y diferentes formas de atentar contra la democracia. Y yo lo que más temo y obviamente lo que más me preocupa es que esto desate en hechos aún más violentos. Y lo que más me preocupa, para serle franco, es que haya personas, incluso diputados aquí en el hemiciclo chileno, que aún defiendan a Maduro diciendo que es un régimen democrático. Eso es lo que más nos avergüenza, nos preocupa, y obviamente ahí será también un motivo de escrutinio en las próximas elecciones nuestras, de entender de que no es posible agachar la cabeza frente a lo que ocurre en nuestro barrio, particularmente en Latinoamérica, con respecto a los derechos humanos. Sobre eso le quería preguntar, porque ayer, después de que el tema del día fuera todo lo que había pasado con la fiscal de Venezuela, hablábamos con Tuto Quiroga, él es el expresidente de Bolivia, y decía efectivamente lo mismo, hacía una crítica muy grande a todo ese silencio de la comunidad internacional, pero más concretamente a la comunidad latina, que finalmente es quien es vecina de Venezuela. ¿Chile también está callado? Sí, lo que pasa es que acá hay un doble estándar. O sea, la verdad es que desde hace unos años a esta parte, afortunadamente, la gran parte de los parlamentarios de los partidos más bien socialdemócratas o de izquierdas ha ido cambiando su opinión y su votación también con respecto a lo que es el régimen autoritario y poco democrático de Maduro. Pero por desgracia todavía en nuestra propia coalición de gobierno existen diputados del Partido Comunista que defienden a Maduro, y eso es francamente inaceptable, y más aún cuando la candidatura del mundo progresista nuestra está con un candidato muy potente que es Alejandro Guillé, que obviamente tiene, por desgracia, a personas que en su comando juegan un rol importante y que defienden a Maduro. Por lo tanto, eso es absolutamente inaceptable, se aleja de cualquier canon democrático y tiene que ir con un doble estándar que lamentablemente el Partido Comunista no tiene acostumbrado, pero
que evidentemente en Chile esto no debería volver a verse nunca más. ¿Y cómo hacerle esa doble lectura a los mensajes del gobierno de Nicolás Maduro? Se lo pregunto porque hay presos políticos de la talla de Leopoldo López al que se le juzga y se lo mantiene en la cárcel porque dicen que ha promovido todo lo que tenía que ver con la violencia en esas marchas de hace ya varios años y donde pues decían que ellos lo que habían hecho era ese llamado a la violencia donde murieron bastantes personas. Sin embargo, mire lo que pasa ahora. Ellos condenan la violencia pero promueven la violencia por otro lado. No, lo de Leopoldo López es francamente inaceptable, sometido a un régimen carcelario claramente hostil y obviamente sin ninguna posibilidad de tener una situación donde existe un legítimo juicio. Y es por eso que el doble estándar se hace tan complejo y tan difícil. Y cuando uno mira lo que pasa en las Naciones Unidas, claramente no es para sorprenderse. Cuando hay una mayoría absoluta de países que no creen en la democracia, que son los que condenan a los otros que sí operan en el sistema democrático, y cuando hay un velo, porque aquí lo que se intenta es colocar una máscara para que no se vea lo que está pasando, este doble estándar se hace muy insoportable. Ahora, a pesar de eso, debo decirle que la gran mayoría de los parlamentarios en Chile apoyamos a la lucha que está dando el pueblo venezolano, y lo que en un minuto fue solamente un problema para la derecha chilena, hoy día es un motivo transversal y, como le digo, salvo la excepción de que es muy negra y muy oscura y absolutamente imposible justificar del Partido Comunista, yo diría que en general todos los otros partidos y sus militantes están claramente muy preocupados y en muchos casos escandalizados con lo que está haciendo Maduro. Bueno, pues imágenes sorprendentes las que estamos viendo en estos momentos, que nos llegan desde el Parlamento venezolano, precisamente con esos diputados agredidos y sangrando. Daniel Farcas, diputado chileno, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Al contrario, un saludo a NTN y muchas gracias por este contacto. Un abrazo.